mesa número 6, que sería correspondiente a comunicación de la ciencia de 3 a 4 de la tarde. Cedo la palabra a Santiago Martínez, quien nos va a hacer el honor de moderar esta mesa. Muchas gracias, Santiago. Sí, con mucho gusto, Adrián. Buenas tardes. Bienvenidos todos, todas a su mesa sobre comunicación de la ciencia. El día de hoy vamos a tener 3 ponencias a cargo de Adolfo Flores, Ignacio Bazán Estrada y Alejandra Cortés Zorrilla, todos 3 de la UNAM, de la Facultad de Filosofía y Letras. Cada ponencia va a tener duración de 15 minutos y al final de la mesa nos encontraremos con panel de preguntas y respuestas por parte de todos los ponentes. Vamos a empezar con la ponencia de Adolfo Flores titulada Estudio del discurso de la divulgación de la filosofía. Pero antes voy a dar una breve introducción de la semblanza curricular de Adolfo. Adolfo es estudiante doctorante por parte de la UNAM y se especializa en el estudio de la divulgación de la filosofía. Ha realizado 4 investigaciones sobre el tema y ha colaborado en la organización de diversos coloquios sobre su tema. Adolfo, te cedo la palabra y antes de que se acaben los 15 minutos intervendré para que puedas concluir correspondientemente tu ponencia. Mira, siendo sincero, no lo vi entrar a la sesión. No sé si ¿No? ha entrado. Podemos iniciar con Ignacio. Ok, entonces denme un momentito, busco a Ignacio. A ver. Ignacio Bazán Estrada, área de comunicación de la ciencia, semblanza curricular, licenciado en filosofía por la UNAM, maestría en filosofía de la ciencia con orientación en comunicación de la ciencia. Actualmente realiza su doctorado en filosofía de la ciencia sobre modelos de comunicación en la ciencia y circulación del conocimiento en general. Ignacio, te cedo la palabra e intervendré finalizando para que puedas concluir tu ponencia. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la oportunidad de exponer aquí mis ideas. Cabe decir que de repente el área de comunicación de la ciencia tiene pocos intercambios y entonces hay que apreciarlos cuando aparecen. Entonces, bueno, creo que este es un foro importante y hay que aprovecharlo. No tengo una presentación formal como tal, sino más bien les voy a platicar un poco lo que yo estoy haciendo en mi investigación de doctorado. Porque, bueno, es una charla introductoria, entonces es de difusión, ¿no? De lo que está haciendo cada quien. Entonces no me voy a clavar demasiado en dar nombres y fechas ni nada, sino que simplemente voy a plantear el problema como tal. Y mi intención originalmente era proponer una disolución del problema de los modelos, pero creo que no me voy a atrever a tanto porque puede ser un poco problemático con el futuro de la propia área de estudios, ¿no? Entonces más bien lo dejé en una dilucidación filosófica sobre el problema de los modelos de comunicación, que es un nombre un poco maratónico, pero bueno, espero que entiendan por qué es importante distinguir un tipo de modelo de otro y por qué es un problema serio para el campo de estudios de comunicación de la ciencia. Y finalmente intentaré conectarlo con la divulgación y la comunicación pública de la filosofía, porque también creo que es importante tener un vínculo en ese punto, ¿no? Entonces, bueno, la presentación del tema básicamente es que en el campo de estudios sobre las prácticas de la comunicación pública de la ciencia, hay una división, una decisión muy clara entre lo que son las prácticas y lo que son las teorías sobre las prácticas. No hay realmente un hilado fino entre una cosa y otra, y entonces cada una parece ir por su lado, y eso es un problema, porque a veces las prácticas sienten que quienes hacen teoría no saben de lo que están hablando, porque nunca han hecho ningún tipo de divulgación o de comunicación pública, y quienes estamos más en la teoría a veces pensamos que quienes la practican
se olvidan hasta de definir las cosas más básicas que pueden orientar el trabajo hacia un lado o hacia otro. Ese es uno de los problemas. El otro problema se refiere a la manera en que la teoría sobreviene a las prácticas, y uno de los elementos que tiene más problemas son los modelos de comunicación de la ciencia, y particularmente el modelo de déficit, del cual ya hablamos un poquito en la mañana, entonces lo voy a intentar desarrollar aquí un poquito más puntualmente. Pero el problema con los modelos es que es una especie de importación de otras áreas que no siempre termina de acomodarse adecuadamente en la comunicación pública de la ciencia. Y entonces esto implica que haya un rechazo todavía mayor a las teorías sobre las prácticas comunicativas, ¿no? Entonces, bueno, ese es el tema, ese es el nodo de lo que quiero tratar aquí. Y digamos que la hipótesis o el problema, como lo estoy enmarcando yo, es que los modelos de comunicación de la ciencia no son modelos de las ciencias naturales, sino que son modelos de ciencias sociales. Y esto es muy importante tenerlo claro, porque a diferencia de los modelos de ciencias naturales, los modelos de comunicación no confirman experimentalmente teorías, ni las pueden derribar, no pueden hacer pruebas experimentales, no pueden hacer modelos materiales de relaciones formales que sean visibles. No tienen este aspecto experimental, son más bien puramente abstractos. Sin embargo, los modelos de ciencias sociales sí pueden, y lo hacen bien, expandir la teoría de la cual parten, o sea, sí pueden crear conocimiento nuevo a partir de las relaciones que describen dentro del sistema definido dentro de las ciencias sociales, y bueno, pueden producir conocimiento. Otra cosa que no hacen muy puntualmente es hacer predicciones precisas, y lo que menos hacen es ofrecer una metodología específica de cómo se tendría que hacer la comunicación de la ciencia. Más bien, los modelos de comunicación lo que hacen son describir las relaciones que existen entre distintos elementos que pertenecen a un sistema, y en el caso de la comunicación pública de la ciencia, ese sistema podríamos llamarlo sistema ciencia-sociedad, ¿no? Y cómo las comunidades epistémicas se relacionan entre sí y hacen circular el conocimiento. Una forma de hacer circular el conocimiento es la forma vertical, digamos, no es precisamente una falacia de autoridad, ¿no? Pero decir, los expertos creen que tú deberías saber esto de ciencia, apréndetelo. O hacerlo de una manera muchísimo más horizontal, que sería una forma dialógica, en el que la relación que hay entre las comunidades epistémicas es más horizontal, es más dialógica, ¿no? Entonces, esta es una distinción que va a ser muy importante, o que es muy importante actualmente en la discusión de cómo se comunica la ciencia al público en general, ¿no? El problema es, o sea, el problema puede parecer una obviedad, ¿no? O sea, que yo vengo a decir algo muy obvio, que bueno, los modelos de comunicación son de ciencias sociales, no de ciencias naturales. Lo es, pero es un problema que no se ha discutido realmente en las ciencias, o sea, en la comunicación pública de la ciencia. ¿Por qué? Porque parten de una especie de relato naturalizado, que es en realidad un discurso legitimador del campo de estudios de comunicación pública de la ciencia, en el que se plantea un desarrollo orgánico de las prácticas y las teorías, lo cual no sucede, y en el que parecería que siempre tuvieron una idea muy clara de cómo querían comunicar la ciencia,
y que actuaron en consecuencia con eso. En realidad esto no es así. Lo que pasa es que empiezan a buscar muchas maneras de comunicar la ciencia después de... Bueno, se puede ubicar en dos puntos diferentes, más o menos contemporáneos. Hay quienes dicen que la comunicación pública de la ciencia nace después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con la bomba atómica, y entonces tienen la preocupación de limpiar un poco la cara de la ciencia y del desarrollo tecnológico y decir, el poder nuclear existe, pero también tiene aplicaciones en tiempos de paz. Y hay quienes dicen que no, que la comunicación pública de la ciencia nace más bien cuando surge la ciencia a lo grande, ¿no? Estas grandes investigaciones que requieren muchísimos recursos y muchísimo apoyo político, económico, social. Y que ahí lo que necesitan es tener estrategias de comunicación para que la gente sepa de qué se trata y entonces tengan garantizado el apoyo social, económico, político para el desarrollo de la ciencia. Sea cual sea el origen, se juntan en este propósito de tener una forma, un dispositivo de comunicación del conocimiento que permita la creación de relaciones públicas positivas para la ciencia y además cerrar la brecha de las dos culturas y ideas un poquito más idealistas que, bueno, yo pongo un poco en tela de juicio, porque no tiene nada de malo que la comunicación de la ciencia tenga propósitos políticos. Me parece que es completamente normal. Entonces, bueno, el relato naturalizado dice que en esta intención de hacer comunicación de la ciencia, que la gente tenga una cultura básica de ciencia, que pueda integrar a sus otros conocimientos de una cultura general, van desarrollando modos y estrategias de comunicación que generalmente son todos verticales. Va del experto al no experto, va del científico profesional al ego, al no iniciado, ¿no? Por eso también la palabra me brincaba tanto en la mañana, porque esto es lo que constituye el famoso modelo de déficit, que es un modelo lineal, vertical, con ciertos rasgos incluso medio autoritarios, ¿no? Es finalmente una reformulación del viejo difusionismo del colonialismo del siglo XIX, ¿no? O sea, les traemos el conocimiento científico porque les conviene tenerlo y porque esto es base para el progreso social, etc. El problema es que el modelo de déficit es un modelo que yo llamo modelo de primera generación, que son modelos lineales en el que solamente identifican un emisor y un receptor y la comunicación va de un lado a otro nada más. Puede haber un regreso, pero entonces el receptor se convierte en un emisor. Y el problema es que estos modos y estas estrategias que desarrollan para comunicar el conocimiento científico son todos lineales, verticales, difusionistas, ¿no? Todos. Según el relato naturalizado, los modelos de comunicación de la ciencia como los conocemos actualmente surgen de los modelos matemáticos de la comunicación y de la información, ¿no? El famoso texto de Shannon y Weaver, la teoría matemática de la comunicación, en lo que en realidad ellos tienen es un problema muy concreto de cómo puedes transmitir información de un emisor a un receptor con el mínimo de interferencias, ¿no? Es un problema de ingeniería que está resuelto con un aparato matemático más o menos sencillo, pero no tiene nada que ver en sí con la comunicación. O sea, la comunicación como un intercambio, como un sistema dinámico constante en el que puede haber idas y regresos en el intercambio de ideas, no tiene nada que ver. En realidad deberían ser modelos matemáticos de transmisión de la información, porque ni a Shannon ni a Weaver les interesaba entender el contexto en el que se hacían estas cosas, ¿no? Entonces, según el relato naturalizado, de ahí surgen los modelos de comunicación de la ciencia y dan un brinco enorme hasta los 80, cuando el modo dominante de comunicación, que es justamente
lo que llamarán el modelo de déficit, pues entra en una crisis porque lo empiezan a cuestionar los sociólogos y los filósofos de la ciencia, ¿no? Precisamente a partir de nuevas experiencias de por qué la gente tiene desconfianza y no porque tenga el conocimiento adecuado científico van a creer ciegamente en la ciencia, ¿no? Hay un cuestionamiento muy serio del quehacer científico, ¿no? Entonces se dan cuenta que llevan como 30, 35 años difundiendo el conocimiento científico de una manera, que es este modo dominante, y que no les ha funcionado, ¿no? Y entonces, bueno, uno de los primeros que dice no funciona porque es difusionista, porque es vertical, porque no admite respuestas, es Brian Wayne, del que hablábamos en la mañana. Y entonces él es uno de los que colabora más en la definición del modelo de déficit, ¿no? Y dice, es lineal, es vertical, es difusionista, no pueden seguir pretendiendo que esta es la mejor manera de divulgar la ciencia, porque los resultados están a la vista, ¿no? Son 30 años de trabajo que no han dado resultado. Entonces, en ese momento de crisis, el modelo de déficit queda definido, queda caracterizado, y entonces es cuando podemos empezar a criticarlos. El problema del relato naturalizado es que se brinca toda la parte del medio, que son los modelos de comunicación, y ahí sí son de comunicación de las ciencias sociales. Entonces, cuando llegamos al famoso manuscrito de Bruce Lewinstein de 2003, hay un hueco enorme que están dando por hecho, en el que pareciera que los modelos de comunicación que tenemos son modelos matemáticos de la primera generación, y que como son modelos de comunicación del conocimiento científico deberían ser científicos, lo cual no es cierto. Los modelos de las ciencias sociales funcionan de una manera muy diferente, que tendríamos que redefinir y reintegrar al área de estudios de comunicación de la ciencia. No me extiendo más, simplemente diré que en realidad mi idea era hacer una disolución del problema, pero es un poco temerario venir y decirles, oigan, llevan 30 años trabajando mal un problema porque su problema no existe. Si se hubieran dedicado a definir adecuadamente sus conceptos fundamentales, se habrían dado cuenta que los modelos matemáticos de la información no se ajustan al fenómeno que están estudiando, porque es un fenómeno social que tiene idas, vueltas, donde el contexto importa, donde sí tienes que tomar en cuenta un montón de cosas que los modelos matemáticos no tomaban en cuenta. Y bueno, no me extiendo más. Creo que, espero que haya sido clara mi exposición, fue un poco atropellada, pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Vamos a dar paso a la segunda ponencia con Alejandra y posteriormente pasaremos al panel de preguntas y respuestas. La segunda ponencia por parte de Alejandra Cortés. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción Audiovisual, hace la maestría en Filosofía de la Ciencia en el área de Comunicación de la Ciencia, y su ponencia se titula Crítica al concepto de información utilizado en la comunicación pública de la ciencia, una posible alternativa a través del concepto de affordance. Te cedo la palabra, Alejandra. Sí, ¿qué tal? Gracias. ¿Comparto pantalla? Ándale. Ya se está viendo. Bueno, primeramente agradezco en general al espacio para poder compartir estos avances de mi proyecto y someterlo a la discusión de todos ustedes, y particularmente, bueno, a Adrián Arrieta por la coordinación y a ti, Santiago, por la moderación. Para hacer más clara mi presentación, quisiera centrarme en cuál ha sido el proceso de construcción de mi proyecto. Para ello, voy a compartir primero un planteamiento, y es aquí donde planteé algunas preguntas o elementos que llamaron mi atención sobre cómo se entiende a la comunicación dentro de la comunicación pública de la ciencia.
Luego, en el desarrollo, es más bien una crítica, donde voy a señalar cómo el concepto de información es central para la práctica misma de la comunicación. Y finalmente, planteo una alternativa que va a complementar los modelos de comunicación sobre los que descansa la disciplina de la comunicación pública de la ciencia. Entonces, bueno, el planteamiento. Cabe mencionar, ya lo dijo Santiago, pero bueno, soy de formación comunicóloga y he ejercido también de manera profesional, lo cual también me ha llevado a reflexionar más sobre lo que se entiende por comunicación y cómo es que ésta se utiliza. Por ejemplo, la pregunta para mí clave es, ¿qué sería comunicar para quienes ejercen profesionalmente la divulgación de la ciencia? Y por supuesto que habría muchas respuestas, tantas respuestas como tantas teorías existen y que se han propuesto y que se encuentran agrupadas bajo distintas corrientes, modelos, escuelas, enfoques, ¿no? Con todo ello, yo notaba que había cierta centralidad en algunos elementos de esto que se llama comunicación. Y digo esto como comunicación, porque inclusive puede haber diferencias entre sí. Si la comunicación es vista como un proceso, como una herramienta o un sistema. Entonces, bueno, los elementos que destaco o que empecé a notar esta centralidad eran los medios de comunicación. Existe vasta investigación sobre los soportes físicos y materiales donde hay mensajes de ciencia, por ejemplo, revistas, museos. También hay centralidad en la investigación en los receptores. Muestra de ello es la categorización misma de públicos, audiencias, lo que se discutió en la mesa anterior, si lego o no lego, experto o no experto. Y bueno, y otro elemento importante dentro de la comunicación pública de la ciencia son los mensajes. Y estos mensajes es sobre cómo hacerlos o más comprensibles o más contextualizados, si se utilizan figuras retóricas o en un sentido como, lo pienso un poco metafórico, como si se tratara de minería. Es decir, cómo se extrae información de ciencia para poderla emitir a los públicos. Y no se cuestiona los minerales, ¿no? Por así decirlo. Entonces, lo anterior me hizo pensar si había un reduccionismo en la práctica. Si ontológicamente hablando, la comunicación solamente se tratara de medios, receptores y mensajes. Y si así fuera el caso, ¿cómo este terreno va a condicionar la práctica? Por ejemplo, si la comunicación pública de la ciencia solo pudiera utilizar ciertos medios, o si solamente se da bajo ciertas circunstancias, o si solamente puede comunicar ciertos contenidos. Entonces, bueno, básicamente esas son como las preguntas, ¿no? Un poquito de contexto. Inicialmente, cuando ingresé a la maestría, quería trabajar un asunto sobre los lenguajes. Yo pensaba si era posible comunicar ciencia con códigos lingüísticos que implicaran la lectura a través de todos los sentidos. Es decir, un video se percibe con la vista y con el oído, ¿no? Y un texto con la vista, así dicho de una manera muy sencilla. Entonces yo pensaba, si se podían crear mensajes que implicaran que todo el cuerpo leyera, es decir, que se incluyeran cosas como el desplazamiento, lo áptico, lo olfativo o inclusive las emociones. Entonces, de esa manera fue que me acerqué a la doctora Melina Gastelum para que fuera mi tutora, pues en clase que tomé con ella y por algunas lecturas tuve como un presentimiento de que ella podía entenderme. Y así fue. Tomé otras clases del área de ciencias cognitivas y pues fui delimitando aún más y planteando o teniendo yo más claridad en dónde radicaban estos problemas o inconvenientes que notaba de la comunicación pública de la ciencia. Pronto abandoné esta idea del lenguaje o la puse en pausa, no porque no sea viable, sino porque antes de proponer cómo construir mensajes, debía irme hacia atrás. Y en el camino, pues me encontré algunas pistas que vemos en pantalla. Por ejemplo, al leer a Karina Cortázar, investigadora reconocida dentro del campo de comunicación de la ciencia, ella señala que hay paralelismos entre la teoría de la información y el modelo del déficit, que ya también nos mencionaron ahorita, ¿no? La presentación anterior. Matelar también puntualiza que la comunicación desarrolla investigación sobre esta corriente conocida como la Mass Communication Research y la teoría de la información. Mientras que Aline Guevara, también egresada de este posgrado en
en estudios sociales y comunicación de la ciencia, investigadora, ella dice que no se pone a discusión el contenido científico, sino que todo se reduce a las formas, ¿no? Un poco como lo que les mencionaba en la lámina anterior, como si fuera un asunto de minería, ¿no? Solo se extraen los datos y se emiten, y no se cuestiona como la fuente, digamos. Entonces, como un poco lo que he mencionado, si nos damos cuenta, la teoría de la información comienza a ser central dentro de todo este desarrollo, ¿no? Aquí está el modelo de la teoría de la información, que en realidad el artículo publicado es la teoría matemática de la comunicación, ¿no? Y bueno, esta propuesta va a plantear cómo de un punto origen, se puede reproducir con mayor exactitud los mensajes sin perder la precisión de los mismos. Pero para lograr esto se tenía que cuantificar o se tenía que matematizar el mensaje. Y para hacer eso se necesitaba una unidad, y la unidad planteada fue el de la información. Por lo tanto, la información comenzó a ser la base de la construcción de mensajes. En el caso de la Mass Communication Research, se van a enfocar en los efectos, y sobre todo en los efectos que se tiene en las audiencias o en los públicos, pero a través de los medios. E inclusive se caracterizaba a los medios como que tenían un poder sobre los públicos. Y bueno, también se plantean cuestiones como evaluaciones, y también un asunto de que la comunicación podía ser efectiva o no. Por ello mismo también manipular la información, cuantificarla, pues resultaba muy útil. Luego, retomo al cognitivismo en esta parte, porque estaba centrado, o en sus inicios, ¿no? Ahora ya ha cambiado o se ha desarrollado más en distintos enfoques, digamos, pero inicialmente centrado en comprender el funcionamiento de la mente, pues surge, por ejemplo, la metáfora de la mente como un ordenador, que la mente recibía inputs, los procesaba en una especie de gimnasia cerebral, y eso permitía actuar a la persona en el mundo, ¿no? Es un poco lo que estamos diciendo, ¿no? O lo que les estoy diciendo anteriormente en las anteriores láminas, tiene que ver con el asunto de cómo se percibe, cuál es la percepción y cuáles son los efectos. Por eso también retomo al cognitivismo. Aquí en la siguiente lámina presento dos esquemas que representan dos de los grandes modelos de la comunicación pública de la ciencia, el del déficit y el contextual, ¿no? En ambos, si vemos, hay una linealidad, donde lo que se va a transmitir es la información, que como ya dije, es medible, es manipulable, y que siempre está en cualquier relación comunicativa. La comunicación también, vista como un instrumento que va a funcionar para lograr los deseos de un transmisor o un emisor, en este caso, pues los comunicadores de ciencia. Ajá. También se va a caracterizar a los receptores como agentes pasivos, inclusive en el modelo etnográfico contextual. Sigue habiendo esta linealidad. La comunicación puede evaluarse, y bueno, se va también a ver una reducción en los canales y en los medios como herramientas materiales y técnicas que van a soportar y transportar la información. Ahora, estas tres explicaciones que comenté con anterioridad van a configurar un marco como lo menciona Elizabeth Camp. Un marco puede ser una metáfora, un modelo, una fórmula, una analogía, entre otras figuras. Estos marcos guían cómo se entiende a la comunicación. Va a decir qué elementos son los más importantes, cómo se estructuran, cómo se relacionan y cómo a su vez están conectados en alguna estructura para que ésta permita dar explicaciones. Y precisamente ahí es lo que critico, este marco que se conforma a través de la teoría de la información, del cognitivismo y del estudio de los medios colectivos. Ajá. ¿Y qué hay aquí? ¿O cuál es la interpretación que se da sobre la comunicación? Bueno, pues cómo se entiende la percepción, como un condicionamiento y no como una relación. Hay una centralidad en la noción de información como algo que se puede manipular, que se puede cuantificar,
y también por la delimitación de los medios de comunicación, que básicamente es en los impresos, en los broadcasts y los virtuales, ¿no? Y otro tipo de medios pues simplemente salen como de la importancia o de la importancia de este marco, de esta interpretación. ¿Cuál sería la alternativa? Pienso que generar otro marco. Y para generar otro marco es posible si se considera un concepto como el de affordance, propuesto por James Gibson y desarrollado ya ampliamente por la psicología ecológica y la cognición 4E. Con este concepto se pueden ofrecer otros marcos para interpretar qué es la comunicación y qué es la comunicación para la comunicación pública de la ciencia. Ahora es importante puntualizar que no estoy diciendo algo tan fuerte como que el concepto de información debería de ser desechado, sino más bien que podría replantearse la centralidad del término, pues como ya he dicho antes, se otorga un entendimiento de instrumentalidad, de cuantificable, de lineal, ¿no? Y bueno, plantear otros marcos, pues permitiría lo siguiente. Por ejemplo, que la información no es cuantificable, que la comunicación no es un sistema de señales, de entradas y salidas, sino en todo caso se podría comprender como un proceso, que los receptores no son pasivos, sino se pueden caracterizar como agentes enactivos, y se pueden definir también a los medios de comunicación de una manera más amplia, considerando, por ejemplo, el término de ambiente o nicho. En este marco existirían otras entidades, clasificaciones y categorías relevantes que nos permitirían comenzar a pensar de distinta manera la comunicación. Por ejemplo, corporalidad, habilidades cognitivas, ambientes sociomateriales, y bueno, que el contenido del mensaje no es el mensaje de ciencia en sí, sino que va a estar como, el mensaje está en cómo se dice, con qué lenguaje, en qué lugar, pero va a terminar de ser mensaje hasta que se relaciona con un alguien, y ese alguien lo interpreta para actuar, ajá, o lo percibe. Entonces, bueno, quiero finalizar con este video. No se reproduce. Bueno, no importa. Ustedes piensen en un entorno, el recorrido que hacen de su casa a su lugar de trabajo, o a la escuela, o a donde sea, no importa, o un lugar donde hayan vacacionado. Y yo les pregunto, ¿no? La pregunta con la que quiero terminar es si es posible comunicar ciencia en un entorno como en el que ustedes están pensando, ¿no? Y bueno, el videíto era un recorrido en el camión, y el camión va sobre una avenida importante, ¿no?, de la ciudad. Y ya, básicamente eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, tenemos 20 minutos antes de pasar a la siguiente mesa. Entonces pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Si hay alguna persona interesada en hacerle preguntas a los ponentes, puede escribirlas o alzar la manito y le cedemos la palabra. Un momentito, porfa, que estoy viendo. Ya, aquí están. Bueno, empieza, Adrián. Ya que eres mi primer cuadrito en el Zoom, ¿qué Sí. pregunta le tienes a los ponentes, por favor? Sí, primero, gracias Santiago. Primero agradecerles a los ponentes por su participación el día de hoy, valiosas exposiciones. Quisiera preguntarle primero a Ignacio, este modelo bidireccional, lineal de la comunicación, ¿no se vio transformado, o por lo menos trastocado, afectado, o hay alguna consecuencia visible tras la pandemia? Yo ahorita no tengo la referencia, pero me acuerdo haber leído algún artículo acerca de cómo se vio
hubo un fenómeno particularmente interesante para la comunicación de la ciencia, porque tanto divulgación como difusión se vieron trastocadas por la pandemia, ¿no? Porque los resultados, hubo más visibilidad, no solo por el interés, sino que que la misma investigación científica se empezó a visibilizar un poco más, ¿no? Y se empezó a transparentar, a lo mejor no a ser totalmente accesible, pero sí por lo menos fue evidente un proceso en el que hubo fue muy visible los procesos de investigación, pues, para darme a entender, en los cuales hubo varios errores porque ya no había tiempo para refinar el discurso de la ciencia y presentarla, como dice Karin Orcetina, como estas estrategias literarias en las que la ciencia se presenta como ya terminada, pulcra, sin errores. No hubo tiempo para eso, ¿no? En ese momento, pero sí hubo, se divisó un poquito esos errores, esas contingencias, esas hipótesis de trabajo que todavía no están del todo probadas, pero que había que, por lo menos que había plantearlo como solución, ¿no? Porque era premiante, ¿no? A lo mejor no está, escuchándote me surgió esa duda y quería preguntarte porque a lo mejor no está del todo relacionado a a lo que nos hablaste, pero creo que me surgió la duda a partir de lo que nos hablaste. Y Alejandra, me pareció muy interesante este modelo que propones de la Fordance y quería preguntarte acerca de cómo me llamó particularmente la atención lo de la corporalidad, ¿no? ¿Cómo es posible? Sé que el tiempo no es amplio para ahondar en detalles, pero ¿cómo se comunicaría la corporalidad en este modelo nuevo, ¿no? Y cómo se invisibiliza más en el otro. Y nada más, para darle pie a otras preguntas. Gracias. Ignacio. Bueno, yo no sé si prefieran que hacer todas las preguntas y después contestamos o contesto de una vez a las preguntas que me hizo Adrián. Yo creo que hay tiempo, Mm, ¿no? Hay sí, tiempo. yo considero que es mejor de una vez porque luego se van olvidando. Sí, 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 eso era lo que me preocupaba. Bueno, sí, definitivamente el estado de pandemia vino a trastocar muchas cosas. Mucho de la divulgación o comunicación pública de la ciencia se movió de registros. Sobre todo por esto que decías, ¿no? Que se hicieron evidentes problemas y fallos y este avance un poco a veces al tanteo de que la propia ciencia hace. Lo que pasa es que a veces uno escucha las críticas de es que los filósofos vienen a describir cosas que la ciencia ya sabe, ¿no? O sea, los científicos ya sabemos que no es infalible, que no encontramos teorías absolutas, que no fijamos el conocimiento en piedra. Sí, eso está muy bien y los filósofos de la ciencia lo saben como los científicos. El problema es que la divulgación o comunicación pública de la ciencia lo que hace sí es transmitir una imagen de ciencia acabada, ¿no? Así, esta es la investigación, estos son los experimentos pertinentes, este es el resultado, la ciencia funciona. Creo yo que es normal, no tiene ningún problema, como cualquier discurso con connotaciones sociales, políticas, ¿no? Es natural que lo tenga. Parte de las críticas que es importante hacerle a los modelos difusionistas o los modos difusionistas de comunicar la ciencia es que suelen quitarle todos los elementos políticos y decir, no, la ciencia es neutral, la ciencia tiene un fin de elevarnos a todos. No, tiene aspectos políticos, tiene aspectos económicos, tiene aspectos personales. Es perfectamente normal. Yo creo, de hecho lo menciono un poco de paso en mi tesis de maestría, la ciencia gana mucho más complejizándose y dando una imagen completa de sí que quedándose en este relato idealizado de la ciencia. Pero bueno, esa es una opinión personal. Entonces, yo no sé si lo que pasó es que hubo más transparencia en el proceso del desarrollo de vacunas y todo esto, sino más bien
lo que creo es que hubo más, o se hizo mucho más clara la presencia de la ciencia en la sociedad actual. Y es un poco lo que platicaba con Rodolfo en la mañana, ¿no? O no, creo que no se lo dije, pero bueno, la sociedad de riesgo tiene una presencia muy importante, tiene una relación muy cercana a cómo se divulga la ciencia. Él ponía el ejemplo de lo de Fukushima, yo le mencionaba lo de Wayne, de Chernobyl, de la bomba, o sea, cada vez que la ciencia avanza y que representa un riesgo, la ciencia tiene que venir a explicar y decirnos, no, 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 todo está bien. Pasa con los organismos genéticamente modificados y está pasando mucho más, cada vez más, con el cambio climático. Entonces creo que esa sería un poco la diferencia. Una cosa es la transparencia y el relato idealizado que tienen de sí mismos los divulgadores de la ciencia, que son científicos, y otra cosa es la innegable presencia de la ciencia en la sociedad actual. Espero haber contestado tu pregunta. Y yo quería hacerle una pregunta a Alejandra, que bueno, me da mucho gusto que haya más comunicadores en el área de comunicación de la ciencia, porque a veces sí siento que lo importante es la comunicación de la ciencia, pero las ciencias de la comunicación no tienen mucha presencia. Entonces, qué bueno que estés aquí también para que a nosotros los filósofos nos ayudes a despejar algunos prejuicios que podamos tener sobre el área. Mi pregunta es muy simple, ¿por qué prefieres hablar de affordance y no, por ejemplo, de hermenéutica? ¿No? Porque también la hermenéutica tiene una forma muy clara de abordar los textos, entendiendo texto como un texto escrito, un video, un baile contemporáneo, todos son textos que se pueden leer y se pueden leer de acuerdo con sus propias posibilidades dentro de sus propios márgenes. Y bueno, esa es mi pregunta. Gracias. Sí. Bueno, Alejandra, tienes como 3 preguntas. Sí, gracias. Bueno, la primera que me hizo Adrián sobre la corporalidad, cómo integrarla, pues hay algunos ejemplos, ¿no? Algunos jardines botánicos lo trabajan muy bien, donde a través de que buscan hacer comunicación, pues de ciencia pues sí, un jardín botánico, ¿no? Mostrar las especies que ahí están y lo hacen a través de ciertos recorridos que involucran pues que la persona se mueva, que interactúe inclusive con lo que está viendo y no es, o sea, los recorridos que se hacen, el movimiento, el desplazamiento, una cuestión de interactividad. Creo que de manera breve así lo podría exponer. Y bueno, la segunda pregunta está en el chat, ¿cierto? No tiene que ver en principio con la comunicación. Sí, es cierto, bueno, es cierto que Gibson habla de información y lo dice, no es la información del tipo Shannon y Weaver. Y tal vez aquí sería como lo interesante, porque lo que se está planteando o lo que estoy pensando o se está planteando en mi proyecto, precisamente es como descentralizar este término de información y de información vista matemáticamente, ¿no? Esta noción cuantificable. Por el contrario, una affordance no es cuantificable, ¿no? Una affordance es relacional y surge a partir de la relación entre el individuo, el agente o, bueno, la persona con su entorno, ¿no? Entonces, creo que más bien porque podría ser útil para la divulgación de la ciencia en ese sentido. Ahora, Gibson, los trabajos que él realizó, pues han sido ya desarrollados por otros autores. Pienso en Rietveld, por ejemplo, que tiene algunos proyectos sobre arquitectura y cómo el espacio público puede moldearse a través de distintas afordancias para que haya distintas interacciones pues entre las personas. El proyecto que maneja es hipotético, pero es como rediseñar, si mal no recuerdo,
Ámsterdam, y precisamente al ser una ciudad intercultural, o intercultural, pues que se dieran como distintas relaciones, ¿no? En estos espacios. Entonces, bueno, sí se ha utilizado el término de affordance en comunicación. También todo lo de diseño de usuarios o el UX también viene de affordancias, ¿no? También las interfaces, diseños de usuarios, también se utiliza el affordance en comunicación de esa manera. Entonces, bueno, creo que por ahí lo dejaría, ¿no? Y la tercera, ¿por qué no utilizar hermenéutica? Bueno, como mencioné, inicialmente me interesaban como las cuestiones del lenguaje y la construcción de mensajes a través de distintos códigos lingüísticos. Y bueno, pues eso me llevó a cómo se percibe, un poco a plantearme por ahí estos asuntos. Es decir, cómo recuerdo que tengo algunos ejemplos, por ejemplo, los quipus que utilizaban los incas y que eran estos nudos, ¿no? Que se hacían con lana de vicuña y que podían transmitir ciertos mensajes, pero que al final era una escritura hecha con las manos, o era áptico, ¿no? Entonces yo decía, ay, ¿cómo se puede percibir? ¿Y qué se involucra en el pensamiento? ¿Qué hay, no? ¿Por qué ahora somos tan visuales o tan textuales? Y entonces, bueno, eso me llevó a pensar en la percepción y acercarme a la psicología ecológica. Entonces creo que por eso no entré por otro tipo de análisis como la hermenéutica. Y creo que Bueno, ya. sí. Tenemos 2 preguntas más. Fabiola, por favor. Hola, buenas tardes a todos y todas. Primero quería felicitar a Alejandra y a Ignacio. Me gustó muchísimo sus presentaciones. Mi pregunta es específicamente a Ignacio. ¿Cómo crees que se logra este elemento dialógico entre ciencia y sociedad, considerando que el modelo de déficit es un modelo lineal o vertical y que al parecer pues es el modelo que ha predominado dentro de la comunicación de la ciencia? Entonces, ¿crees que sea posible abandonar este modelo del déficit? ¿Y cuál sería esa alternativa? Sí, bueno, ahí yo tengo un problema muy serio. No, digo, no sé si le ibas a preguntar algo a Alejandra y me metí a la... No, solamente era para la Ok. pregunta. Ok, bueno, sí, yo ahí tengo un problema muy serio porque reconozco que el déficit no se puede eliminar. No hay forma de eliminarlo. Pero sí se puede administrar de distintas maneras, ¿no? Y es también como algo que salió en la mañana que decía Adrián de Collins, si todos somos expertos en algo. Creo que sí, creo que uno de los principios de la comunicación, pensándolo un poco en términos de Eduardo Nicol, es que todos tenemos algo que decir y todos estamos expresando constantemente. Y también tiene que ver ahí cierta diferencia, porque si todos supiéramos lo mismo y todos percibiéramos lo mismo, pues para qué nos comunicamos, ¿no? Entonces, el déficit no lo puedes quitar. Es una de las, no sé si condiciones de posibilidad de la comunicación, ¿no? O sea, tienes que decirle algo a alguien o tienes que poder comunicarle algo a alguien que no sepa para que lo integre a su cuerpo de creencias y así. Entonces, yo todavía no me decido a quitar el déficit de ahí. Las estrategias o los modos de comunicación deficitarios sí que creo que hay que quitarlos de ahí. Entonces, esto significa que el déficit, o sea, lo que unos saben que otros no saben porque necesitan enterarse, creo que sí se puede hacer a través de algún modo de comunicación muchísimo más horizontal. De hecho, una amiga tiene una formulación que a mí me gusta mucho, ¿no? Es, dejemos la divulgación de un lado y empecemos a dialogar más sobre ciencia, sobre conocimiento científico. Creo que eso sería un poco el punto hacia donde habría que ir, ¿no? También en la mañana mencionaba a Freire, que es Paulo Freire, que uno no puede asumir que los demás
son recipientes vacíos donde tú vas a introducir el conocimiento científico, y entonces te lo tienen que regresar a través de una prueba. No, creo que todo el mundo tiene algo que aportar, todo el mundo sabe algo, las visiones se pueden complementar. Esto no significa que creen un relativismo radical y que lo que soy es un anticientífico total y que quiero que la ciencia, la magia y la música valgan lo mismo. No, todas tienen aplicaciones diferentes, todas tienen un contexto y todas tienen grados de déficit. Entonces, si alguien quiere aprender ciencia, pues tiene que aprender de los maestros y tiene que introducirse en la investigación y todo eso. Pero también alguien no puede estar interesado en la ciencia y no tenemos por qué decir es que son anticientíficos, no les interesa. Son otras formas de entender las cosas. Sí creo que una vez que uno se introduce al mundo de la ciencia ya no hay una forma sencilla de salirse sin ser una anacoreta o alguna cosa así, ¿no? Entonces, el déficit está ahí, tenemos que administrarlo de diferentes maneras y creo que la mejor manera es eso, es dialogar sobre el conocimiento científico y no es porque uno vaya a convencer a otro de creencias alternativas, sino que más bien para que uno entienda la ciencia tiene que entender cómo se hace la ciencia, no el resultado de la ciencia, ¿no? Esa sería mi respuesta, que es un poco extensa, rara. Pero bueno, gracias por la pregunta. Por último, queda la pregunta de Omar, por favor. Bien, tengo una pregunta para Ignacio y otra para Alejandra. Ignacio, los modelos de comunicación de la ciencia son formas de reconocimiento del conocimiento o formas de relación social y también es una forma de garantizar que no haya charlatanes que pretendan conocer algo. Bueno, si se le puede decir así, y ejerzan una profesión sin el conocimiento adecuado. Y para Alejandra, de acuerdo con tu punto de vista, ¿qué importancia tiene el que en lugar de haber una sola autoridad o un solo criterio, ahora existan diversos criterios o perspectivas de la realidad? ¿Y qué aspecto preocupante tiene el que haya tantas opiniones y puntos de vista acerca de los diversos problemas? Ya. Gracias. Alejandra. O Ignacio. Si quieres, Ignacio, dale tú y dejamos. Dale. Ok, Gracias. gracias. Sí, lo que pasa es que también de repente hablar de estas cosas provocan cierta incomodidad entre la comunidad de comunicadores, divulgadores de la ciencia. La divulgación de la ciencia, comunicación pública de la ciencia, yo sí pienso que es un dispositivo discursivo de legitimación de la actividad científica y de la actividad de los comunicadores de la ciencia. Sí es un dispositivo bueno, digamos, es un dispositivo. ¿Sirve para demarcar campos de conocimiento y gente que tiene pericia o no en él? Sí que lo tiene. De hecho, mucha de la teoría de la comunicación de la ciencia tiene que ver con cierto papel o rol de cancerbero, de delimitar qué es ciencia, qué no es ciencia, dónde está la pseudociencia. Entonces sí tiene una distinción ahí muy clara. De hecho, es una lástima que no haya venido Adolfo, que iba a hablar de divulgación de la filosofía, pero el gran problema que tiene la divulgación de la filosofía es que no hacemos una distinción entre filosofía y, no sé si existe la pseudofilosofía, pero otras cosas que podrían ser cosas de autoayuda y así, que no tienen un sustento filosófico como tal, ¿no? Los científicos sí lo tienen muy claro y sí constantemente están revisando sus delimitaciones y entonces sí son y lo digo sin ofender, son grandes cancerberos de su campo de trabajo. Entonces, esa es mi respuesta. Muchas gracias. Gracias, Ignacio. Alejandra, por favor. Sí, Omar,
igual y no entendí como muy bien la pregunta, o sea, sí hay muchas perspectivas, pero ¿de quién y sobre de qué? O cómo, si me puedes volver a repetir, por favor. Sí, a grandes rasgos me refería a qué aspecto preocupante tiene el que haya tantas opiniones y puntos acerca de los diversos temas de conversación que hay, pues, digamos, en cualquier lado, ya que pues antes se consideraba que era nada más válida una sola autoridad y un solo criterio, como una gran verdad, pero ahora, como existen diversos criterios o perspectivas acerca de algo, pues bueno, ya no sabemos como a qué hacerle más caso. Entonces, eso es como mi pregunta a grandes rasgos. Mm, ok. Mm, siento que no está como dentro de lo que estoy investigando, ¿no? Probablemente más bien como en el área de comunicación de la ciencia, pues podría contestarse, ¿no? Como que es importante la comunicación de la ciencia para sociedades más informadas, que estén dentro de sociedades democráticas. Considero que por ahí pudiera ir la respuesta. El riesgo, yo no encuentro riesgo, ¿no? Tal vez por la pluralidad que es necesaria, pero bueno, creo que hasta ahí lo dejaría para no decir tampoco algo que igual y no sé, tendría que pensarlo más. Ujú. Gracias. Fabiola, ¿tienes una última pregunta o dejaste la manito levantada? Perdón, la dejé levantada. Está bien. Bueno, déjenme reviso el chat. Ujú. Hay una pregunta de Juana Ayala que dice, ¿qué diferencia habría entre el concepto de transmisión y transferencia en la comunicación? No sé si alguno de los dos quiera responder. Bueno, de entrada yo pienso, me suenan a términos eh, muy de ingenieriles, entonces pensaría que no hay inclusive diferencia entre ambos y que supone una linealidad, ¿no? En cambio, si tal vez hablamos de otros términos como relación, es distinto, ¿no? Ahí sí puede haber un ida y vuelta. Entonces, bueno, pensaría que de pronto son lo mismo. Ignacio, ¿tiene algo para responder? Mm, Pues no realmente, me agarra un poco Está bien. mal parado, precisamente por lo que le comentaba a Alejandra, que de repente nosotros no tenemos una claridad tan meridiana en algunas cosas de comunicación. Eh, Quizás así de pronto la transmisión. No, bueno, ¿para qué invento? Sí, Está bien, disculpa, ahí sí no puedo. Gracias. tranquilo, está muy bien. Bueno, muchísimas gracias a los dos ponentes por su participación en la mesa. Cerramos la mesa de comunicación en la ciencia y en un par de minutos le damos paso a la siguiente mesa. Muchas gracias a todos los asistentes por estar acá. Muy bien, muchas gracias Santiago por la moderación y muchas gracias a ambos ponentes por su presentación, muy destacadas y sobre todo que se prestó mucho la oportunidad al diálogo. Ahí Ignacio, te pido una disculpa por el nombre del programa, se me traspapeló el correo y luego ahí sí en ese momento era muy tarde para cambiarlo, pero incluso ahí está, se presta para el diálogo. Tenemos una compañera Fabiola, que es de comunicación de la ciencia, entonces ahí pueden empezar a dialogar entre ustedes, que está muy bien eso y es la intención de este encuentro, ¿no? Precisamente es un encuentro para que todos empecemos a dialogar en torno a los temas que trabajamos. Muy bien.